A esta hora de la mañana vamos a preguntarle al diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, por estas reformas, si hay aumento de la edad de jubilación, si no hay aumento de la edad de jubilación, qué se aprobó, qué no se aprobó. Más que nada para ilustrar a la audiencia de dónde estamos parados como sociedad, ¿no? Ante este tercer debate que debe arrancar en la jornada de hoy, luego de que se consolide este proyecto de ley. Diputado Luis Eduardo Camacho, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Ardo. Buenos días a José María. Buenos días. Saludo a toda la audiencia de Radio Panamá. Bueno, mira, lo primero tengo que aclarar lo siguiente. El aumento de la edad de jubilación no está ni tácita ni implícitamente en la ley porque no se aprobó ningún aumento de la edad de jubilación. En la línea de lo que explicaba el amigo José María, lo que establece la ley es que pasados 6 años de la implementación de esta ley, de esta reforma, la Caja del Seguro Social contratará 3 diferentes consultorías, una vinculada al sector laboral, que puede ser a través de la Organización Internacional del Trabajo, una vinculada a una casa especialista en la administración de bienes o en cálculos pues de las jubilaciones, y otra que también tenga conocimiento y experiencia en el tema de administración de fondos de pensiones. Esa comisión tripartita va a hacer una evaluación de cómo están las finanzas de la Caja del Seguro Social, particularmente de los programas específicamente invalidez, vejez y muerte, transcurridos los 6 primeros años de esta ley, y si la evaluación implica que ellos consideran que debe aumentarse la edad de jubilación, ellos tienen que remitirle a la Caja del Seguro Social esa recomendación. La Caja del Seguro Social debe obligatoriamente remitirla al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo tomar la decisión si presenta un proyecto de ley a la Asamblea aumentando la edad de jubilación. Y una vez llegado este proyecto a la Asamblea decidirá si sí o si no. No es que si las 3 compañías estas, las 3 consultoras, recomiendan que debe aumentarse, es que la decisión ya va a ser ejecutada en ese sentido. Ahora, yo creo que es importante destacar de por qué este plazo de 6 años. Es porque, si ustedes recuerdan, siempre en el desarrollo de la discusión de este proyecto, se habló por parte de muchos sectores de la falta de confianza de los panameños en las cifras económicas de la Caja del Seguro Social. Bueno, ya se están tomando pasos en ese sentido para dar confianza a los panameños en las cifras que se tengan desde el punto de vista administrativo financiero de la Caja del Seguro Social. Y entonces, transcurridos los 6 años de la implementación de esta ley, que además tiene otros cambios importantes dirigidos a no solamente rescatar el programa de invalidez, vejez y muerte, sino también dirigido a dar un avance o un cambio significativo en la administración de la Caja del Seguro Social, y también un cambio mucho más importante en la prestación de los servicios médicos hacia los jubilados, pensionados y asegurados en términos generales. Así que eso es lo que tengo que destacar, ¿no? Diputado, la jubilación no está ni tácita ni implícitamente, porque no hay aumento de edad de jubilación en este proyecto. Diputado Camacho, cuando se presentó este proyecto de ley por parte del Ejecutivo, se decía, no es el proyecto ideal, pero es el proyecto necesario. ¿Qué ha hecho o qué cambios han hecho? Y la pregunta que le hago en este momento para usted, ¿lo aprobado ayer es el proyecto necesario o es un proyecto que se modificó con términos populistas? Bueno, yo parto de lo siguiente, mira, como siempre dije, y ustedes no me dejarán mentir, no existe la ley perfecta, ni vamos a encontrar una ley donde todo el mundo esté de acuerdo. Se aprobó la mejor ley
para las condiciones del país y en la realidad para rescatar integralmente la Caja del Seguro Social administrativamente en razón de servicios médicos también y rescatar las prestaciones económicas de la Caja del Seguro Social a través de los programas de invalidez, vejez y muerte y también el de maternidad que de acuerdo a las planteamientos de la administración se empezaba a encontrarse también deficitario. Entonces, no es una ley que se aprobó desde un punto de vista populista, porque mira, en ningún país del mundo que yo conozco las reformas laborales o las reformas de la Caja de Seguro Social son populares. Así que si fuera por buscar posiciones populistas, no hubiéramos aprobado la ley. ¿Cuánto se parece? La aprobación de la ley, en mi concepto, muestra una decisión responsable, primero, del Ejecutivo en encarar el problema y segundo, en la Asamblea en contribuir con su discusión, para mí un tanto dilatada, pero al final se dio una discusión, se dio un avance y hemos sacado la mejor ley para el país. Fíjate que yo hablo para el país porque insisto en un punto, el tema de la Caja del Seguro Social, como ocurre en todos los países, está vinculado a la paz social del país. Y un país que tiene una situación económica comprometida en este momento, le urge mucho más lo que es la paz social, porque la paz social ayuda a crear las condiciones para que el crecimiento económico se produzca y con ese crecimiento económico se produzca el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del país, particularmente con la creación de plazas de empleo que se necesitan urgentemente, no solamente para mejorar la condición de miles de panameños que han perdido su plaza de empleo, sino también para fortalecer las propias finanzas de la Caja del Seguro Social, porque la Caja del Seguro Social ¿de qué vive? De las cotizaciones. Diputado, y si no hay trabajadores, no hay cotizaciones. Diputado, ¿cuánto se parece lo aprobado en segundo debate al documento original presentado por el Ejecutivo? ¿Cuánto de lo que cambió en primer debate se revirtió? Mira, lo que yo percibo es, lo que veo es un proyecto que toma la mayor parte de la propuesta presentada por el Ejecutivo, pero en temas muy específicos hubo modificaciones, ¿no? Porque para mí la discusión sobre este proyecto de ley radicaba fundamentalmente sobre tres temas. Uno, el aumento de la edad o no, el aumento o no de la edad de jubilación. Ese era para mí el principal tema de preocupación ciudadana. Dos, el otorgamiento o no, o el uso o no de las casas administradoras de fondos para manejar las inversiones de los fondos de inversión de la Caja del Seguro Social. Ese era el segundo tema. Y el tercer tema era el modelo propio del cálculo de las jubilaciones, el propio sistema. Y esos tres elementos para mí centraban la mayor parte de las discusiones más acaloradas, pues, y más difíciles. Pero al final de cuentas, como te dije, ya todos sabemos lo que se aprobó en ese sentido, por ejemplo, en el tema de quienes van a manejar los fondos de inversión, lo maneja en un 90% el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, y en un 10% de acuerdo a autorizaciones y actos manejados por la administración, un 10% lo manejarían casas privadas de administración de fondos. ¿Cómo se le responde, diputado Camacho? Porque ayer, luego de la aprobación en segundo debate de este proyecto de ley, los gremios docentes, en este caso ASOPROF y la Alianza Unido por la Vida, enviaron comunicados y por sus redes sociales señalaron de que no están de acuerdo con este proyecto de ley y que irían a huelga. Igual lo hizo el Suntrax, como lo ha hecho desde el día 1. ¿Cómo se responde a estos grupos señalándoles, por un lado, que la edad de jubilación no se está aumentando y que se ha cedido en diferentes temas que ellos han exigido? Mira, yo parto de lo siguiente. Si usted recuerda
Leonardo y José María, el primer diputado en expresar claramente su posición en contra del aumento de la jubilación fue Luis Eduardo Camacho. Y sostuve y lo sustenté e incluso presenté una propuesta alternativa. Así que mal podría decirse que yo estoy votando por un proyecto que aumenta la edad de jubilación cuando mi posición pública, clara y específica, ha sido en contra del aumento de la edad de jubilación. No existe, y eso voy a hacer bien claro, aumento de edad de jubilación en este proyecto. Y de parte mía, porque todavía yo no he escuchado un argumento de peso que me convenza sobre esa inminente necesidad. Ahora bien, el otro tema que yo tengo que decirle porque para mí ese argumento que quieren utilizar los grupos sociales para llamarlo de una buena manera, no está fundamentado más que en posiciones políticas, así de decirlo, vamos a ponerlo así, porque igualmente ellos, por ejemplo, han sido críticos acerca del tema del cálculo de las pensiones. Hablan de proteger las pensiones e impedir las pensiones, impedir que se aprueben pensiones no dignas. Pues la pregunta que yo me hago es, la mayoría de las personas en este momento, si en esta ley, ¿tienen pensiones dignas? No, es la verdad. Las pensiones que tienen la mayoría de los jubilados en estos momentos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. O sea, este no es el sistema actual. Si dejamos las cosas como tal, no va a cambiar la realidad. Además, hay otro tema muy importante, Leonardo y Crispa. Hay que dejar la demagogia de lado, porque las pensiones, su monto, no está determinado por un tema de una ley, está determinado por la calidad de los salarios que tienen los trabajadores. Si los salarios de los trabajadores son malos, como son actualmente para la mayoría, las pensiones no van a ser buenas nunca. Tienen que mejorarse primero, como te dije, generar los empleos, y los empleos tienen que ser bien pagados para garantizar las pensiones más dignas posibles para los jubilados, sea de cualquier sector, del sector público o del sector privado. Diputado, hay una confusión o hay incertidumbre, más que todo, sobre qué se aprobó en cada artículo. O sea, la gente está con la duda de cómo quedó el documento. ¿No considera usted que por el beneficio de la ciudadanía y la transparencia, yo sé que es complejo y que es un proceso administrativo dificultoso, usted hoy es diputado, pero ya conoce bien el funcionamiento administrativo de la Asamblea porque fue su secretario en algún momento? ¿No había posibilidad de agilizar el documento final para que la gente esté clara? Mire a las horas que estamos y la especulación avanza. Sí, pero es que, mira, vamos a ponerlo en su dimensión. Primero, yo fui crítico de las modificaciones excesivas que se presentaron para mi gusto. Yo no conozco ningún proyecto de ley en la Asamblea en el tiempo que yo tengo de seguirlo o de estar vinculado a la Asamblea que tenga un proyecto de ley con 300 modificaciones, más de 300 modificaciones. Para mí eso era absurdo. Eso es lo que había, por eso yo digo, este proyecto no aumenta la edad de jubilación, lo único que ha aumentado este proyecto, desgraciadamente, es el afán de protagonismo de ciertos actores, pues, y esa es la realidad. Ese afán de protagonismo llevó a que, de manera absurda para mí, un proyecto de 203 artículos recibiera unas propuestas por más de 300 propuestas de modificaciones que no fueron aprobadas, obviamente, la mayoría de ellas. Pero en cuanto a cuándo va a conocer, mira, primero había un texto único que salió de la comisión. Ese texto único fue su objeto de las propuestas de modificaciones, ahora aprobado en segundo debate, porque no se podía hacer antes. Había que esperar el segundo debate para hacer la depuración de cuáles son las propuestas que se aprobaron y qué no, qué es lo que cambia, para que hoy en el tercer debate se vote el proyecto que después será publicado en un texto único y va a ser publicado antes de remitirlo al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo
tendrá que revisar, ¿lo sanciona? ¿No lo sanciona? Si lo sanciona, entonces la Gaceta Nacional publicará el texto único. Por eso no, en mi opinión, si hoy cumplimos como debiera ser la aprobación en tercer debate, en mi opinión, la sanción del Ejecutivo va a ser pronto y debiera ser pronto. Ojalá sea esta misma semana. Así que más tardar la otra semana, el texto final, el texto único modificado en el segundo debate y votado en tercer debate, debe estar en el conocimiento de la mayoría de los panameños. Manolo. Don Luis Eduardo Camacho Castro, una pregunta puntual. ¿Cómo quedó el proyecto de ley aprobado en segundo debate, casi al filo de la medianoche? ¿Cuál sería la tasa de retorno de los pensionados jubilados? Bueno, el punto estaba en las propuestas y reclamaban, hablaba, lo ideal llegar a una tasa de retorno del 60%. Eso es lo que estaba planteando. Y eso, ahí está, del 60%, pero ese 60% depende de ciertas cosas, ciertas condiciones. ¿De la calidad del empleo? No solamente, el problema no es para mí el 60%, sino el 60% de qué. Porque ya te digo, quienes hablan de que este proyecto de ley no le da pensiones dignas a los panameños, es como si me dijera a mí que actualmente la mayoría de los panameños tienen pensiones dignas. Y en eso esa no es la realidad del país. Porque además, reitero, para mí es demagógico vincular el tema de la ley al monto de las pensiones, porque el monto de las pensiones va determinado en razón de los aportes, y los aportes están determinados en razón de los salarios de cada cotizante. Es la realidad, para mí es muy sencilla. Entonces, yo digo, mira, a mí hay cosas que me hubiera gustado, por ejemplo, en el tema de la administración, que fueran mucho más amplias, que se le diera una mayor facultad al director de la Caja del Seguro Social, que le desataran más las manos para romper las mafias que hay en la Caja del Seguro Social. Esa es la realidad. A mí me hubiera gustado, bueno, pero no salió exactamente como quería, pero sí hay avance en ese sentido. Y como te dije, y yo nunca planteé de que iba a salir de la Asamblea la ley perfecta, porque para mí perfecto es solo Dios, no iba a salir ninguna ley perfecta, ni mucho menos iba a salir una ley que tuviera el apoyo de la totalidad de los panameños, porque como hemos visto, ahí no hay aumento de edad de jubilación. Las pensiones no están determinadas por esta ley, sino por el salario de los trabajadores. Y aquí vemos a ciertos gremios hablando de irse a huelga en razón del aumento de edad de jubilación que no existe, ni implícita ni tácitamente en ese proyecto que fue aprobado en segundo debate. Diputado, me pregunta un oyente aquí en el canal de YouTube, dice Héctor de Gracia, pregunta un tema que lo voy a atar a otra consulta que tengo. Los que les falte 7 años o menos quedarán en el plan solidario. Y la pregunta que ato con esta vía del oyente es, ¿se aprobó el sistema de cuentas individuales o no se aprobó? ¿Cómo quedó este tema en sí? Mira, yo te pediría que, yo no quiero entrar en los pormenores del proyecto. Apenas ayer se acaba de aprobar el proyecto y se aprobó en segundo debate con un grupo importante de modificaciones, pero también rechazados algunas modificaciones. Yo preferiría tener el proyecto ya que se va a votar en tercer debate para entrar más a fondo de eso. Pero yo me concentré fundamentalmente, como te decía, en 3 aspectos fundamentales que te mencioné. No quiere decir que los otros no me interesaron y no los conocía, sino que para mí mi mayor atención estaba en razón de los 3 temas que te mencioné al inicio. Y el tema de los sistemas, se aprobó la propuesta que el gobierno había presentado en ese sentido. ¿Cómo, diputado, cómo en un principio se veía mucho rechazo a este proyecto, a cómo fue presentado, a lo que el Ejecutivo llevó a la Asamblea? No sé si usted nos podrá contar, o si quiera contarnos, cómo se logra ese cambio de corriente que logró
el convencimiento de diputados de prácticamente todas las bancadas. ¿En qué momento la Rosa de Guadalupe sopló y las cosas llegó el mexicano y las cosas fueron unificándose? ¿Cómo se da ese proceso? Sería interesante conocer esa cronología de eventos que quizás no son públicos, pero que determinaron el resultado de ayer. Mira, uno de los elementos que creo que facilitó el acercamiento de las posiciones fue no aprobar el aumento de la edad de jubilación. Y tengo que decirlo con toda franqueza, ese fue uno de los elementos. El otro elemento es que también, fíjate, no había tal resistencia como se percibía, porque por eso yo me opuse a la metodología que se siguió en primer debate para la propuesta, para la discusión del proyecto original, porque lo que hizo la comisión básicamente fue permitir a que fueran, creo que se listaron más de 600 personas, al final creo que acabaron de ir como 400 personas, que la mayoría, no todas, no iba ni a hablar del proyecto, ni iba a hacer ningún aporte al proyecto o opinión sobre el proyecto. Ahí vimos una mayoría de arengas políticas. La mayoría todas dirigida a que el gobierno estaba aumentando la edad de jubilación, que el gobierno quería asaltar los fondos de la Caja del Seguro Social. Y bueno, una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en una verdad solo hasta que la gente comienza a hablar la verdad de lo que se contenía el proyecto. Y entonces yo creo que también una cosa que ayudó en ese sentido, fuera de la eliminación del aumento de la edad de jubilación planteado, que era de 3 años, fue, en mi opinión, que mira, el país en términos generales reconoce que es necesario una nueva ley de la Caja del Seguro Social, así como el país reconoce también que esa reforma a la Caja del Seguro Social tenía que ser integral, no solamente el tema de invalidez, no tenía que ser garantizar lo mejor posible una mejora en la prestación de los servicios administrativos y una mejora sustancial en la prestación de los servicios médicos que reciben los asegurados, pensionados y los jubilados de la Caja del Seguro Social. Entonces, esa combinación el convencimiento para mí mayoritario de la necesidad de cambio, porque si todo el mundo estuviera contento con lo que tenemos ahora actualmente en la Caja del Seguro Social, nadie hubiera hablado de una necesidad de modificar esto. Pero la mayoría del país sabía que había que modificarlo, no solamente por el tema del rescate del programa Vejez, Invalidez y Muerte y los otros programas como el de maternidad, sino que la mayoría del país sabe y reclamaba que lo que tenía hoy en la Caja del Seguro Social no era de su agrado y había que cambiarlo. Ahora, el gobierno de José Raúl Mulino pudo tomar una posición cómoda, decir, bueno, yo me quedo con lo que tengo, me pateo la pelota más adelante y no afronto el problema. Pero yo creo que el gobierno de José Raúl Mulino actuó con responsabilidad, en sintonía con la mayoría de los panameños que saben que la Caja del Seguro Social no estaba bien, presentó un proyecto de reforma integral. La Asamblea, a mi juicio, demasiado dilatado, demasiado tardío, porque yo sostengo que este proyecto se debió haber aprobado en las sesiones extraordinarias que fueron convocadas para ese fin, entre noviembre y diciembre del año pasado. No ocurrió eso, ya eso no se puede cambiar. Creo que se dilató mucho más con la búsqueda de protagonismo de ciertos actores que se tradujeron, entre otras cosas, en las más de 300 modificaciones, que es como decir, bueno, yo puse una S en el proyecto, yo puse una tilde en el proyecto, yo puse una palabra en el proyecto. O sea, yo quiero que en los anales de la Asamblea que yo hice una modificación aquí. Eso fue lo que generó las más de 300 modificaciones, muchas de ellas repetitivas y muchas de ellas, tengo que decirlo con toda franqueza, sin sentido. Mándalo. Oiga, Luis Eduardo Camacho, es que en un principio, y hay una pregunta puntual, el gobierno advirtió que si no se aprobaba en la Asamblea Nacional, así es que se llama y no se llama Asamblea Nacional de Diputados, el proyecto tal cual lo estaba planteando lo iba a vetar. Entonces,
me gustaría conocer, porque lo que sucede es que ahorita, en este instante, al día de hoy, hay poco conocimiento, y eso es una realidad, de lo que puntualmente se aprobó en la Asamblea Nacional. Creo que Chema ya le hizo la pregunta, pero sigue la duda. ¿Qué tanto se parece lo que aprueba la Asamblea Nacional en segundo debate con el proyecto en el que se montó el gobierno nacional, Chapman y et al, y que advirtió el presidente una y otra vez de que si no estaba como él lo quería, lo iba a vetar? Yo debo corregirte. Ajá, corríjame, don Camacho. El presidente no dijo que si el proyecto no se aprobaba como él lo envió, lo iba a vetar. El presidente lo que dijo es si el contenido final del proyecto no era de su agrado, él lo iba a vetar, y ese es su derecho. Sí, está, exactamente. Este es como el derecho que tenía la Asamblea de cambiar el proyecto que envió el Ejecutivo, pero para mejorarlo. Entonces, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que aprobó la Asamblea anoche y lo que quiere o quería el presidente? Mira, yo te tengo que decir con toda franqueza, la discusión y la aprobación del proyecto, si bien estaba dentro de la Asamblea, se mantuvo en una comunicación permanente con el proponente, como se hacen todos los proyectos, de cara a que las modificaciones que se estaban presentando no desdibujaran el proyecto en su contenido o en su intención inicial del órgano ejecutivo. Por eso tengo que decirte que la mayor parte de las propuestas que se aprobaron por el bloque mayoritario son propuestas, a mi criterio, hasta en mi conocimiento, consensuadas con el proponente, en este caso el órgano ejecutivo y el director de la Caja del Seguro Social. Sí, yo creo que todo Panamá vio al director de la Caja del Seguro Social permanentemente en la asamblea, en todo el segundo debate, dando opiniones, no solamente respondiendo, sino también haciendo el lobby que había que hacer él como director, de que la aprobación del proyecto no coartara el espíritu de la reforma integral, no solamente de rescate de los programas de invalidez, vejez y muerte, de maternidad, sino también que mantuviera el espíritu de darle las herramientas jurídicas para que él pudiera mejorar administrativamente la Caja del Seguro Social, y también darle la herramienta que permitiera que él pudiera establecer mejores controles que garanticen una adecuada prestación de servicios de salud de los asegurados panameños. No existe la ley perfecta, no existe el proyecto donde todos estemos de acuerdo. A mí, te digo, hay cosas que a mí me hubiera gustado que fueran mucho más claras, que permitieran para mí desatar las manos del director para que acabara con las mafias que hay en la Caja del Seguro Social. Pero bueno, avanzamos en ese sentido, pero ahí hay cosas todavía que creo que se pudieron hacer mejor, pero no se iba a aprobar el proyecto que el Eduardo Camacho quería, se iba a aprobar el proyecto que se lograran los mayores consensos y que el país necesita. Para mí, lo más importante, y que te puedo decir categóricamente, es que se aprobó un proyecto de ley que el país necesita. Diputado. Porque ese proyecto, mira, no aprobar el proyecto de ley, todos sabemos lo que hubiera ocasionado. Yo sé que usted dijo recién que no quería adelantarse a temas hasta que no esté el proyecto de ley consolidado y no se apruebe en tercer debate en la jornada de hoy o mañana. Pero la duda que queda, y me lo escribe un oyente que como todos estamos preocupados por el tema, es si la edad de jubilación no se sube, pregunta textualmente, con la modificación de la ley, pero se requieren trabajar más años para lograr el 60% de la tasa de reemplazo. ¿Cómo quedamos? El 60% se habla, mantiene hasta donde vi en el proyecto, en la modificación, se habla de 240 cuotas. Ahora, eso no quiere decir que no puedan aportar más, porque lo que planteaba el director de la Caja del Seguro Social, que incluso podía haber una tasa de retorno mayor. Sí, pero eso ya existe en la actual ley, don Luis Eduardo Camacho. Bueno, si tú tienes 240 cuotas para tu jubilación puntual y tú trabajas más de esas cuotas o más de esos meses que planteas, tú tienes una mejor tasa de retorno, ¿o no? Tú me estás dando la razón. En la ley está actualmente el tema de las 240 cuotas como mínimo para el 60% de la tasa de retorno. Ahora, ¿y qué se toma en cuenta? ¿Los últimos 10, los últimos 6, los últimos 5 mejores años de los salarios?
¿Qué se toma? 60% de los aportes. Si O los sea, pero no- aportes de los cotizantes. Señor Camacho, pero si se toma el 60, si se toma, si se toma el, si se toma, Uno a la vez, por favor. una a la vez, señor Camacho. Señor Camacho, sacó el nervio. Si se toma el 60% de los aportes de los cotizantes, quiere decir que varía porque actualmente se toma el 10% de los mejores salarios, ¿o los no? 10 años, los 10 años. O sea, los 10 mejores años. De jubilación y Ajá. otra cosa, cuotas para la edad de jubilación. Y actualmente está edad de jubilación y cuotas que tienen que alcanzar. Eso no es nada nuevo. Tú sabes que tú te puedes haber jubilado y, no alcanzarla. Y yo por ejemplo, Ajá. yo alcancé con la edad de jubilación con casi el doble de las cuotas que se necesitaban. Es más, todavía yo cotizo a la Caja del Seguro Social. Yo hasta el último reporte que lo usé en una de mis intervenciones en la Caja del Seguro Social para demostrar que eso de que el trabajador recibe más de lo que aporta es una falacia. Yo aporté el documento de la Caja del Seguro Social donde hasta hace 15 días, si no me equivoco, yo había aportado 450 cuotas. Está hecho, diputado, ¿no? Entonces, Manolo, lo que estamos claros es un punto de vista, el tema de las famosas pensiones, el monto de las pensiones. El monto de las pensiones, Manolo, va a ser irrisorio mientras los trabajadores tengan salarios Es la calidad del empleo. En cualquier sistema, en cualquier cálculo. Entonces, por eso yo sostengo que yo soy enemigo de los salarios bajos en el sector público y en el sector privado. Yo estoy en contra de los salarios excesivos, pero no estoy en contra de los buenos salarios. Yo creo que al trabajador público o privado hay que pagarle bien, porque además está probado que un trabajador bien pagado es un trabajador motivado y que debe rendir mucho más. Diputado, y a la realidad, diputado, no le hemos vuelta, sí. Manolo. El tema del monto de las pensiones está vinculado directamente a los aportes en razón de los salarios. Si los salarios son malos, Manolo, usa el sistema que quiera, la pensión no va a ser buena. Entonces, el gran ¿quién le ha dicho lo contrario? Es alcanzar el nivel donde los trabajadores tengan trabajos dignos, con salarios dignos, para que las pensiones al final de su vida productiva sean lo más dignas posible. Diputado, eso en cuanto a los Y asalariados. lo reitero, no hay aumento de la edad de jubilación y el que dice eso miente. Diputado, eso en cuanto a los asalariados, pero ¿qué pasa? ¿Cómo quedaron los informales, aquellos que aportan independientemente a la Caja de Seguro Social por su vía y que ya hacen un esfuerzo enorme para poder estar dentro del sistema? Te voy a ser franco, yo no le metí mucha mente al tema de los informales porque para mí, mira, el tema de los informales hoy en día, la mayoría no informales porque optaron para que querían buscar el sector informal. Estaron obligados al sector de la informalidad. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Si no hay empleo, la gente busca una forma de vivir. ¿Y si separo informales con independientes? Que la ayude a tener. O sea, el tema para mí de la informalidad era un tema que estaba ahí en la ley, pero que se comenzaron a tomar y se aprobaron, se presentaron propuestas para a ver si se reducía de alguna manera las cosas que no hacían atractivo que alguien del sector informal entrara. Pero hablar de ahora mismo de disminuir el sector informal de Panamá en este momento, que alcanza creo que encima del 50%, de acuerdo a la última cifra que leí, no son panameños que optaron por la informalidad como una escogencia, que dejaron el sector del empleo formal porque querían aventurarse a un emprendimiento. No, la realidad es que la mayoría de los que actualmente están en el sector informal lo hicieron obligadamente, porque no tenían empleo, porque fueron despedidos, porque no encuentran empleo y buscan una forma de ganarse la vida que, de acuerdo con estadísticas que yo no necesariamente comparto, te lo catalogan como empleo informal. Para mí, te lo digo con todo el respeto, es una forma digna de ganarse la vida, pero vender frutas en un semáforo no es
para mí un empleo formal. Ok, Bueno, y los independientes, ¿qué pasa con los independientes que tienen empleos por su cuenta, avanzan, pero hasta ahora hacen un esfuerzo para poder estar dentro del sistema porque hacen aportes Lo- sobre los aportes generados? te vuelvo y te insisto, yo a ese punto no le metí Ok, más interés como a lo que te mencioné. Pero sí, lo que te puedo decir es que se busca a través de la ley facilitar que los independientes puedan, porque había demasiada traba burocrática que hacían prácticamente no atractivo que alguien del sector independiente o informal, como quiera llamarlo, entrara a buscar entrar a cotizar a la Caja del Seguro Social. Y mira, y te voy a decir algo, mientras no mejore el sistema de la prestación de servicios médicos, entre otras cosas, sí. ningún independiente se va a meter a cotizar acá el Seguro Social. Va a preferir mantenerse con temas privados de jubilación. Cuenta Esa es una propista. realidad del que puede en ese sentido, ¿no? Oiga, diputado Luis Eduardo Camacho, acá le pregunta a un panameñista, partido con el que usted tuvo mucha identificación. Dice lo siguiente, y lo hace con sarcasmo. El Ejecutivo, la Administración de la Caja y Tirios y Troyanos decían que la no aprobación de la ley no se iban a poder pagar las pensiones y habría que ir mensualmente a la Asamblea Nacional a pedir una ley especial para poder que el gobierno central fondeara el IBM, invalidez, vejez y muerte. La pregunta es, a partir de la aprobación en tercer debate, ¿ya mágicamente no habrá que hacer esas leyes transitorias mensuales? Esa pregunta es... Bueno, eso tiene que preguntárselo a Chapman, ¿no? Que era el gran ausente en los debates. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explique. No tire esa eh, piedra cercana a Chama que está aquí en la lo Vía que España, pasa, cerca de Radio Panamá. y Leonardo, tú sabes que yo no niego fuego, pero yo tengo un compromiso a Bueno, las 6:30. bueno, rapidito. Está oyendo esto, Luis Eduardo. Tengo que salir para un compromiso a las 6:30, pero te quiero decir lo Ajá. siguiente, mira. La Asamblea aprobó a solicitud del Ejecutivo el monto de un mes que se requería para alcanzar el pago de las pensiones. Eso fue lo que decía el proyecto. Yo no necesariamente, yo en lo personal, yo no estaba muy convencido de Esa esa pregunta es bien puntual. falta total de los recursos, pero lo que te quiero decir es que hasta donde recuerdo, este proyecto de ley habla de 3 meses que se requieren para el ajuste, porque no es que una ley se aprobó ya, todo comienza a andar con respecto a la ley. 3 meses es un proceso y ese proceso probablemente requerirá que el órgano ejecutivo, de acuerdo a lo que el ministro Chapman planteaba y llevó al gobierno a presentar esta propuesta que se aprobó el mes de febrero, si no me equivoco, que creo que fueron 91 millones de dólares que se aprobaron Por ahí va. para Por ahí va, por esa cifra. por 91 millones de dólares y si lo que el ministro Chapman le planteaba y el director de la Caja Social, entonces habría que presentar nuevamente eso o al menos que se encuentre otra alternativa. Ya aparecieron los fondos, Luis Eduardo. Aparecieron los fondos a partir de anoche, los 91 millones. Bueno, tú sabes que yo no tengo la mejor opinión Chema, la del última. Oiga, Ministro diputado, Chapman. ese compromiso de las 6:30, ¿qué es? ¿La fiesta de cumpleaños de Ricardo Martinelli? ¿Tan temprano? No, aprovecho para darle un feliz cumpleaños para el brother Ricardo Martinelli, el mejor presidente que ha tenido Panamá. Oiga, pero de regalo de cumpleaños le pusieron el acuerdo de yo pena del tengo hermano. en el camino a mis habitualidades tengo que darle un bote a mi hijo para que vaya para el trabajo, así que no puede llegar tarde también. Así que. Oiga, el regalo de cumpleaños para Ricardo Martinelli pareciera que fue el acuerdo de pena de su hermano Mario Martinelli. Bueno, mira, yo de ese tema no quiero hablar del tema de Mario, porque es un tema que yo tengo mi opinión personal de por qué ocurre, pero la verdad que yo no me gusta dar opiniones que pueden ser tomadas por algunos de los actores como un reto, y entonces por la razón por la cual haya tomado la decisión él para hacer ese acuerdo, yo quiero respetarla hasta que
el mismo quede concretizado y después que esté concretizado yo voy a dar mi opinión al respecto de por qué se llegó a ese acuerdo. ¿Ustedes han escuchado la canción de Diamandi que cuántas balas aguanta un pecho? Yo no sé. Luis Eduardo Camacho aguanta todas las balas. Diputado. Algo por ahí, pero yo lo que te quiero decir es que hoy efectivamente le decía desde muy temprano el mejor regalo que yo le puedo dar a Ricardo Martinelli y a todos mis amigos es mi amistad sincera. Eso es verdad. Diputado Camacho. A todos mis este es un amigos, no solamente a disparador. Ricardo Martinelli, sino ustedes que son mis amigos, ustedes saben que mi amistad es sincera. A veces discrepamos, pero nos respetamos. Diputado. Pero el momento que ustedes necesiten de mi apoyo en la vida, ustedes saben que ahí lo van a tener. Diputado Luis Ese Eduardo caballo. Camacho. En cualquier sentido. Gracias por estos minutos en Radio Panamá y bueno, por habernos apoyado y haber tenido su compromiso para poder estar con En nosotros su tiempo aquí. mejor conocido como saco de nervio, Sí, cuando estaban los militares estos Y ahora le dicen templados. el amigo fiel, ¿no? Sí, ahora- Yo eras tú, Manolo, no me vengas a atribuir. Diputado, gracias. Tenga buen día. Saludos. Saludos. 6:52.